Ok, ahora sí, entonces buenas tardes para todos los participantes de este tercer curso de Homología. Me presento, mi nombre es Jesús Núñez, soy el actual presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Internacional de América. Estamos en presencia del doctor Pablo Puesca Sánchez, que estará colaborándonos en el tema de hoy. Entonces, doctor, un placer colaborar contigo en una conferencia académica y espero que se alegre a todos. Permíteme. Bueno, gracias, Sergio. Bueno, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Bueno, vamos a salir un poco de los temas habituales con los que normalmente suelo colaborar con los chicos. Vamos a tocar un punto que es bastante interesante en realidad. Que en muchos lugares, sobre todo los que estamos habituados a vivir al nivel del mar, no le tomamos mucha atención, por decirlo así, hasta que llega el momento de atender un caso como estos, ¿no? En el cual te llega un paciente con cierta sintomatología que tienes que discernir, ¿no? Si realmente es un caso de una cefalea aislada, una migraña, o una cefalea debido al cambio de altitud, ya un síndrome de mal de altura o síndrome de montaña, que también van a encontrar en algunos libros. Si puede ser el inicio de un edema cerebral asociado a la altura, que puede llegar a complicarse también con un edema pulmonar asociado a la altura, ¿no? Entonces, hasta no llegar a ese punto, muchas veces tenemos esa dificultad de si realmente es un caso que requiere de un tipo de manejo o de otro, ¿no? Entonces, bueno, hoy día vamos a hacer un pequeño resumen, porque en realidad pues es un tema muy, muy amplio. Espero que sea de su completo agrado. Y bueno, iniciamos, ¿no? Disculparán si escuchan algunos ruidos, pero bueno, hoy día es Fiestas Patrias acá en Perú. Se celebra también el Bicentenario, así que bueno, aquí van a empezar las celebraciones, los fuegos artificiales, los desfiles, así que bueno, nada, vamos a iniciar. ¿Ah? Bueno, el tema del mal de altura abarca, según la literatura, dependiendo de lo que ustedes lean, van a encontrar que abarcan de 3 a 4 problemas, por decirlo así, de salud, ¿no? Les mencionaba hace un momento, los 4, ¿no? La cefalea debido a la altura, como cefalea aislada asociada a la altura, el síndrome del mal de altura, o sea, síndrome de mal de altura, o también el mal de montaña, propiamente dicho, el edema cerebral asociado a la altura y el edema pulmonar asociado a la altura. Entonces, aquí hay que tener en consideración dónde puedo encontrar o dónde podría yo sospechar, en qué lugares del globo terráqueo en los que me ubique yo podría decir que estoy ante un caso sospechoso de mal de altura, ¿no? Entonces, bueno, no se mueve muy bien la imagen, pero acá tenemos en esta imagen una distribución en 2 dimensiones del globo terráqueo, ¿no? En el cual pues podemos evidenciar las diferentes ubicaciones del mundo de zonas de cordillera o zonas de altitud por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Por definición podríamos decir que a partir de 1.500 metros en adelante ya se podría sospechar de que una persona tiene alguna patología asociada al incremento de la altitud. Así, bueno, tenemos el nivel de América del Sur, en la cordillera de los Andes, en otros países tenemos los Himalayas, los Alpes en Suiza y bueno, diferentes lugares.
Obviamente, como una descripción ya fisiológica, patológica, ha cobrado importancia en los últimos 2 siglos, ¿no? A partir de más o menos 1910, 1913, cuando Paul Bert, que fue uno de los sucesores de Claude Bernard, en su cátedra de Fisiología de la Sorbona, empieza a mencionar y a hablar ya sobre la fisiología de la altitud. Hay que recordar también que incluso el tema de la fisiología de altitud o el mal de altura o el mal de montaña ha generado un premio Nobel de Fisiología, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en estos 2 últimos siglos se ha tomado mayor importancia a este tema, ya en los archivos históricos, aproximadamente en el año 30 antes de Cristo, el ejército imperial chino, representado por su oficial Tu Qin, reporta que sus tropas padecieron de una especie de cefalea, una especie de migraña relacionada a la altitud en las cordilleras de Afganistán, ¿no? A la que se le denominó en ese momento la montaña de las grandes y pequeñas cefaleas, porque debido al avance progresivo, ¿no? Si nos ponemos a pensar y hacer un recuento en la historia, las incursiones de guerra pues no se daban no se tenía la logística que se tiene ahora para poder ir de un lugar a otro en cuestión de horas o en cuestión de minutos, ¿no? Se hacían, mayormente las travesías se hacían a pie o en algún vehículo jalado, transportado por animales, ¿no? Entonces, tal vez esa pequeña adaptación o ese cambio progresivo de altitudes generó que algunas personas se vayan aclimatando y tal vez los oficiales que iban en caballo, pues, que tenían un ascenso un poco más rápido, sufran con mayor severidad esta cefalea, ¿no? Ya un poco más adelante voy a mencionar un poco de esto. Entonces, básicamente desde aquí empieza a hablarse sobre el mal de altura, ¿no? Ya, incluso ya en los primeros años, la primera década de 1900, ya se empieza a reportar en Chile el edema cerebral y el edema pulmonar de la altitud. Y recordar que la cefalea es la complicación más frecuente de la exposición a la altitud, ¿no? Que puede ser, como les decía hace un momento, de forma aislada o asociada ya a un síndrome de mal de altura. Ahora, ¿por qué cobra importancia este estudio o este tema del mal de altura? Debido a que en los últimos años pues hay una mayor cantidad de personas o hay una mayor aceptación de diferentes grupos de personas por practicar deportes de aventura en alturas, ¿no? Y también pues debido a que ahora se puede viajar de un lugar a otro, es muy probable que algunas personas puedan visitar por turismo algunas ciudades que se encuentran por encima de los 1500 o 1800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es ahí donde surge la importancia de este tema. Entonces, aquí hay que considerar, antes de ya entrar de fondo a cada uno de los temas, hay que considerar que podríamos clasificar a la exposición a la altura en 3 tipos. Una exposición a la altura normal, ¿no? O simplemente exposición a la altura, que es entre los 1500 hasta los 3500 o 3700 metros sobre el nivel del mar. Una exposición a una altura muy elevada, ¿no? O elevada altitud, entre los 3700 a los 5500, y una altitud extrema por encima de 5500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? E incluso ya en los reportes médicos mencionan de que hay personas que por encima de los 7000 metros sobre el nivel del mar, prácticamente el 100% de esas personas puede llegar a ser o edema cerebral o edema pulmonar asociado a la altitud. Entonces es muy importante también tener esta diferenciación en esos puntos. Ahora vamos a hablar un poco de cada uno de los 4 aspectos que les he mencionado, ¿no?
En primer lugar, la cefalea de la altitud. La cefalea de la altitud es una patología o es un problema de salud que puede afectar teóricamente entre un 25 hasta un incluso 40% de sujetos no aclimatados que se exponen a una altitud. ¿Por qué les menciono que puede llegar a 40%? Porque se reporta que en aquellas personas con antecedentes de migraña o de cefalea extensional, también aumenta la probabilidad de que pueda sufrir una cefalea asociada a una altitud elevada, ¿no? Y esta altitud, esta cefalea se presenta aproximadamente entre aquellos sujetos que llegan entre los 1800 hasta los 2750 metros sobre el nivel del mar, que podríamos considerar una altitud normal o una altitud elevada propiamente, ¿no? Sin llegar a muy elevado o a extremadamente elevado. Ahora, esta proporción o esa frecuencia o esa prevalencia de cefalea aumenta conforme aumenta la altitud. Se dice que teóricamente entre el 80% de personas pueden sufrir cefalea de altitud al llegar aproximadamente a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, y que casi el 100% tiene esta cefalea a partir de 1.500 en el nivel del mar. Ahora, aquí hay que tener también en consideración algunos aspectos propios de esta patología para hacer una diferenciación con el llamado mal de montaña o mal de altura propiamente dicho. Entonces, para empezar, esta es una cefalea, como les mencioné hace un momento, aparece de manera aislada. Y aparece en las primeras 24 horas en las que la persona se expone a un cambio de altitud sin aclimatación. Normalmente esto lo van a ver en aquellas personas que viajan a festividades, por ejemplo, bueno, no sé si se dará mucho en su país, pero por ejemplo acá en Perú, las personas que proceden de zonas, vamos a decirlo así, de provincias, como quienes hablan, aún se mantienen ciertas costumbres, ¿no? Como el visitar el lugar de origen en días festivos, ¿no? Cuando es aniversario del distrito, o hay muchos lugares donde aún se arraiga el tema religioso, ¿no? La festividad de un santo o del patrón de un distrito, de una comunidad. Entonces las personas mucho acostumbran viajar. Y obviamente hay personas pues, que viven a nivel del mar, que viven en la costa por temas de trabajo y retornan a su lugar de origen, pero aparte de ir solamente ellos, también algunos se casaron, tienen hijos, y esas personas van por primera vez a esas altitudes elevadas. Entonces es muy probable que alguna de esas personas pueda tener una cefalea asociada al cambio de altitud, ¿no? Sobre todo considerando que esos cambios se dan bruscamente, ¿no? Se dan entre 6, 8, 12 horas de viaje, ya la persona puede ir de un lado a otro. Entonces es un cambio que se da en menos de 24 horas, pero que se reporta que sí o sí 24 horas de estancia ya podemos hablar de una cefalea asociada a la altura, ¿no? También se ha reportado casos que a partir de las 6 horas de viaje o a las 6 horas de ascenso se puede presentar la cefalea cuando este ascenso es lento o progresivo, ¿no? Sobre todo cuando se da en vehículos terrestres. Ahora, ¿qué aspectos o qué criterios deberemos tener en consideración para hablar de una cefalea asociada a la altura? Hay ciertas características que tiene esta cefalea. En primer lugar, es una cefalea que cursa, bueno, alguna de esas características que puede ser, tiene que ser bilateral, puede ser frontal o frontotemporal, puede ser también de un dolor tipo sordo, también llamado opresivo,
de una intensidad leve o moderada, es decir, la cefalea asociada a la altura es una cefalea leve o moderada, ¿no? Para poder diferenciarlo de una migraña o de un edema cerebral asociado a la altura, o también de un síndrome de mal de altura, ¿no? Y tiene una peculiaridad, que esta cefalea se agrava, bueno, obviamente con el ejercicio, el caminar simplemente genera ya un incremento del dolor. También se relaciona con los cambios posturales, incluso si la persona, vamos a suponer, está presente el cuadro de cefalea, si esta persona se agacha a recoger algún objeto del piso, el dolor se incrementa y se vuelve pulsátil. Este dolor, aparte de ser opresivo, empieza a ser pulsátil y la persona empieza a referir, ¿no? Que siente ese dolor pulsátil, que siente, aparte de la presión, siente pequeñas hincadas, pequeños hincones en la cabeza, y es lo que hace que la persona ya se desespere y acuda incluso a una consulta médica, ¿no? También se agrava el esfuerzo, ¿no? Al cargar de repente un peso. El simple hecho de cargar incluso una bolsa del mercado podría generar el incremento de ese dolor. Es algo que yo lo he visto en mi época del servicio rural, pude evidenciar varios casos de estos. Obviamente la tos, que también implica hacer un esfuerzo, o el inclinarse, que era lo que les mencionaba. Obviamente, por definición, es un ascenso a una altitud por encima de los 2.000, 2.500 metros. Y la cefalea pues tiene que desarrollarse en las primeras 24 horas del ascenso, ¿no? Y adicional a esto, como otro criterio, pues esta cefalea va a revertir cuando la persona retorne a su nivel o su altitud habitual. Ahora, hay una peculiaridad también en esta patología relacionado al sexo, ¿no? La peculiaridad es que en las mujeres, aparentemente, este dolor puede ser más intenso, sobre todo en aquellas, bueno, lo mencioné también en ese momento, en aquellas personas que sufren de migraña. En realidad la migraña es una patología, la migraña sin aura, estamos hablando, la migraña es una patología que afecta más a las mujeres que a los varones. Entonces, es una cefalea que puede ser más intensa en las mujeres. O algunos libros dicen que en realidad no es que sea intensa, sino es menos tolerable. Es relativo, porque en realidad pues el dolor, no tengo un aparato que me mida el dolor, ¿no? Como si fuera un termómetro, ¿no? Simplemente el dolor es algo subjetivo. Yo digo, bueno, del 1 al 10 me duele 20 y eso es, para mí es 20, y para el doctor pues es una exageración, pero es lo que yo creo, yo siento. Entonces, hay que tener en cuenta también esos detalles, ¿no? Mujeres con antecedentes de migraña o de cefaleas tensionales, también es importante que entre el diagnóstico diferencial, sobre todo en altura, una cefalea asociada a la altura. Una peculiaridad que tiene esta cefalea, bueno, obviamente en la parte de la patogenia la vamos a ver un poquito más adelante, pero una peculiaridad es que como se asocia a la altura y se asocia a una hipoxia hipovárica, esta cefalea puede revertir con la aplicación de oxigenoterapia, un oxígeno a 2-4 litros, puede revertir esta cefalea, ¿no? Entonces, también ese es un indicativo de manera indirecta de que es una cefalea asociada a la altura. Bueno, otra peculiaridad también que tiene esta cefalea es que puede cursar en la mayor parte de los sujetos hasta un 75% de origen vespertino, es decir, la persona se despierta con esta cefalea. Eso es una cefalea que se produce en las mañanas al despertar la persona. O bien en las noches puede despertar este dolor a la persona, ¿no? Es menos frecuente, hasta 20-25%, presenta esta molestia. Existen algunos factores de riesgo, ¿no?, para la cefalea de elevada altitud.
¿no? En primer lugar, pues, el nivel de altitud. Mientras más altos nos encontremos, una mayor probabilidad de cefalea, ¿no? Ya incluso se los he mostrado en la diapositiva anterior, aumenta la probabilidad, ¿no? Aumenta la frecuencia de esta patología. El dormir en altitud también es otro tema, es otro detalle, porque el cambio postural, bueno, ya me imagino que algunos de ustedes han llevado fisiología, el cambio postural también genera una diferenciación interna en los cambios de presión. La susceptibilidad individual, es decir, qué tan susceptible es la persona a la migraña o al dolor de cabeza, ¿no? Y aparte también la tolerancia al dolor. Incluso hay personas que, bueno, si refieren sentir cierta presión, cierta incomodidad, de repente hasta cierta pulsación, pero no es un dolor para ellos, no es algo que los limite a acudir a algo. Simplemente para ellos es algo, bueno, ya va a pasar, ¿no? Historia previa de mal de altura, obviamente esto va a incrementar las probabilidades, ¿no? El ritmo y la rapidez del ascenso, ¿no? Mientras más rápido puede ser que el cambio brusco de presión genere esta alteración. Una residencia habitual a menos de 9.000 metros, perdón, de 900 metros sobre el nivel del mar, el ejercicio intenso, la deshidratación también genera dolor de cabeza. Y es por ello también, si en algún momento alguno de ustedes tiene la oportunidad de trabajar en una zona de pase los 1.000, 1.500 metros sobre el nivel del mar, y se les ocurre la brillante idea de tomar alguna bebida alcohólica, van a sentir que ese dolor de cabeza que normalmente sientes post una fiesta se va a multiplicar por 3, 4, 5 o 10 veces, ¿no? La obesidad, obviamente, porque por sí la obesidad es un proceso inflamatorio. Entonces, la cefalea y en realidad todos los síndromes asociados al mal de altura tienen dos raíces o dos orígenes, ¿no? Un origen vasogénico y un origen citotóxico. Entonces, los factores proinflamatorios van a aumentar la probabilidad de sufrir cualquiera de estos eventos, ¿no? Ya sea una cefalea, un síndrome de mal de altura, o un mal de montaña, un edema cerebral asociado a la altura o el edema pulmonar asociado a la altura. Bueno, y esto que lo que le mencionaba hace un momento, ¿no? De que hay que diferenciar con la migraña sin aura, que, bueno, se podría dar la disminución del dolor en aquellas personas que se les aplica oxigenoterapia de 2-4 litros, puede revertir ese cuadro. Ahora, ¿a qué se debe esta cefalea, ¿no? ¿Qué podría generar esta cefalea? Yo se acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Se plantean dos orígenes para todos esos problemas, ¿no? La vasogenia a través de la vasodilatación, un incremento de la permeabilidad o una alteración a nivel del... disculpen un ratito. Alteración a nivel de las células del endotelio que puede alterar también la perfusión. Y a nivel citotóxico, básicamente se centra en los niveles de concentración de sodio por alteración de la membrana celular a través de los canales sodio y potasio. Hay una diferenciación de gradientes, ¿no? Y eso también genera que la toxicidad en la sangre provoque o produzca un dolor. Aquí hay una relación inversa entre la altitud y la presión atmosférica, creo que es algo que ya todos conocemos, ¿no? A mayor altitud la presión atmosférica tiende a descender. Ahora, aquí hay algo también particular, ¿no? La presión arterial de oxígeno que se mide a través de un examen de gases arteriales va a mostrar ciertas diferencias porque esta presión va a disminuir.
Aquí hay algo muy curioso que se da, ¿no? Haciendo un paréntesis a esto. Hay algo que se llama el factor de concentración de oxígeno en el ambiente, que si nosotros lo multiplicamos por la presión atmosférica, eso nos va a dar un aproximado de cuál sería una presión de oxígeno útil para el organismo, por decirlo así, ¿no? Ese factor es 0.021, que es la 21 centésima del porcentaje del oxígeno total, perdón, del aire total que contiene oxígeno, ¿no? Por ponerlo así. Entonces, si ese factor yo lo multiplico por la presión a cierta altitud, vamos, por ejemplo, Bolivia, 4.500 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente la presión es 500. Si yo multiplico ese 500 por ese 0,021, me dan aproximadamente 106 de presión, milímetros de mercurio. Si lo multiplico por 760, que es la presión atmosférica normal, dentro del nivel del mar, pues son 156. Eso genera una diferencia aproximadamente de 50 milímetros de mercurio de presión, que obviamente genera una disminución en el oxígeno o una presión en la perfusión de oxígeno a nivel celular, lo cual pues va a generar que haya una hipoxia por disminución de presión, o también conocida como hipoxia hipovárica, ¿ya? Entonces, es básicamente lo que va a desencadenar toda esta cascada, esta secuencia de alteraciones que van a provocar cada una de estas patologías. Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? La hipoxia propicia una respuesta neuromoral y hemodinámica que provoca un aumento de la presión capilar y, por ende, puede llevar a un edema vascular y cerebral. Ahora, aquí hay algo que se llama también el proceso de autorregulación cerebral, que es un proceso mediante el cual se mantiene la perfusión cerebral conforme varía la presión sanguínea, para evitar precisamente que el cerebro llegue a sufrir un edema cerebral. Empieza el organismo a generar ciertos mecanismos de adaptación. Principalmente aquí hay una alteración de la presión sanguínea para disminuir este aumento de la capilaridad que ya les mencioné en su momento, y obviamente reducir la probabilidad de que ocurra una extravasación o un edema vascular, y obviamente un edema a nivel cerebral. Existen algunos mecanismos para poder hacer esta evaluación. Son, por ejemplo, el Doppler de arteria cerebral media, algunos recomiendan para poder evaluar con qué velocidad esta arteria pues, perfunde sangre a nivel cerebral, ¿no? Y esto es un predictor indirecto de la susceptibilidad a sufrir de mal de altura. Es bastante contradictorio, pero algunos están de acuerdo, otros no, pero bueno, es parte de. Entonces, aparte de lo que les he mencionado, también hay otros que pueden favorecer a nivel fisiológico, que pueden favorecer la cefalea. Además de la hipoxia hipovárica, pues también tenemos alteración de la barrera hematoencefálica, ya sea por una alteración en el factor de crecimiento endotelial vascular. También se postula la acción del óxido nítrico a nivel de esta barrera, y también de la bradicinina. E incluso también se ha sugerido que puede haber alguna reacción nerviosa a través del trigémino, que obviamente va a generar una adaptación vascular a través de diferentes cambios de presión. Ahora, para hablar de diagnóstico de cefalea, ¿no? asociada a la altitud, pues hay que considerar en primer lugar que se requiere que esta cefalea se produzca a cierta altitud. Ya les he mencionado 2.500 promedio, entre 1.800, 1.900 hasta 2.750 podemos decir que es atribuible a la altura, ¿no?
Ahora aquí también hay que tener en cuenta pues el diagnóstico diferencial, ¿no? Con otras cefaleas, ¿no? Ya sea una migraña, una cefalea tensional o una cefalea asociada a otras causas, ¿no? Como por ejemplo causas tóxicas, causas metabólicas, ¿no? Por ejemplo, el alcoholismo agudo o el etilismo genera también una cefalea, un dolor de cabeza. También hay que descartar aquellas personas con lesiones ocupantes o lesiones a nivel cerebral o tumoraciones, o también incluso personas hacen su debut de una malformación arteriovenosa a nivel cerebral con una cefalea asociada a la altura. Obviamente son personas que desconocen que tienen esta patología o que sufren de este mal, pero que tras un estudio empiezan a hacer la manifestación. Y otra cosa también que hay que tener en consideración, que por lo general cambios de altura también implican cambios de temperatura y por ende puede favorecer sequedad de mucosas, ¿no? Y estas puede de una manera o de otra asociarse a cuadros virales como el resfriado común. Entonces también hay que diferenciar que no sea un debut o la manifestación de un cuadro viral o de una simple deshidratación, ¿no? Sobre todo a aquellas personas que les gusta mucho la aventura en diferentes situaciones, que hacen largas caminatas, pero no son muy adeptos de consumo de agua. Entonces puede llegar a un cuadro de deshidratación y en realidad pues esta deshidratación provoca el dolor de cabeza. Y es más de lo que provoca el dolor de cabeza después de un cuadro de estilismo agudo, ¿no? Simplemente es una cefalea por deshidratación y por eso es que te da, pues, te da por tomar agua como si fueras camello en el desierto, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial de la cefalea de altitud, ¿no? En primer lugar, ya que estamos en altura, hay que diferenciar que sea un edema cerebral asociado a la altura o un mal de altura que sea complicado, ¿no? La migraña, también aquellas personas con antecedentes de migraña sin o con aura, que sea una migraña inducida por hipoxia, ¿no? De por sí, la hipoxia como proceso adaptativo va a generar ese cambio en la perfusión y esa vasodilatación que puede incrementar el dolor de cabeza o la migraña ya por sí, ¿no? Cefalea secundaria, procesos virales, ¿no? Efectos de alcohol, drogas, intoxicación por monóxido de carbono, sobre todo en aquellas personas que viajan en vehículos, sobre todo en vehículos antiguos. Alguna tumoración o malformación a nivel cerebral, como les mencionaba hace un momento. Una infección del sistema nervioso central, la deshidratación o, bueno, trastornos metabólicos, sobre todo en aquellas personas que tienen o sufren de una patología como por ejemplo la diabetes o también en aquellas personas con hipertensión mal controlada también puede generarse un cuadro de cefalea. Bueno, la hipotermia que es un fenómeno que va a generar vasoconstricción para poder, obviamente, el organismo acumular o evitar la pérdida excesiva de calor. También puede generar una cefalea debido precisamente a la hipoxia que se va a generar por esta. Y lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Que el fenómeno citotóxico que se da a través pues, de la hiponatremia. Bueno, ahora pasamos a el mal de altura propiamente dicho, o el síndrome de mal de altura, o también llamado mal de la montaña. Esta es una patología relativamente frecuente también en aquellas personas que acuden a visitar un lugar de determinada altitud. Se estima que entre un 40 hasta un 95% de personas que van o viajan por primera vez a un lugar por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar van a presentar o a sufrir el síndrome de mal de altura.
Si hablamos de síndrome, obviamente no solamente hay dolor de cabeza, sino que hay otros signos y síntomas relacionados, ¿no? Ahora, aquí hay algo que se llama el proceso de aclimatación, ¿no? Y aquí les había mencionado hace un momento que hay cambios a nivel fisiológico relacionados pues, con la hipoxia y la altura, ¿no? Van a generar pues, un aumento de la frecuencia cardíaca, hay un distrés respiratorio que va a generar pues, un aumento de la frecuencia respiratoria. Por esos cambios en la perfusión, pues va a haber un incremento de la diuresis, ¿no? También estos cambios de la perfusión no solamente afectan las arterias a nivel cerebral, sino también a nivel de todos los órganos, los principales órganos, ¿no? Ya sea el corazón, los pulmones, el hígado, el vaso y los riñones. De manera menos frecuente, puede haber una alteración también del gusto. No sé si a alguno de ustedes les ha dado el COVID. En el COVID pues se da muchas veces una pérdida de la sensación gustativa. Acá es simplemente una disminución, no es tan extremo. Pues es algo que, por ejemplo, más adelante va a diferenciar un cuadro de COVID, que va a haber pérdida del gusto versus una disminución. Va a decir la persona, siento el sabor, pero tengo que echarle más sal, tengo que colocarle más azúcar, tengo que colocar más condimento, no sé, más pimienta, comino, tomillo, lo que sea que utilizan para preparar sus comidas. Entonces, eso, por ejemplo, podría ser un punto bastante importante para diferenciar una patología como el COVID de una patología, por ejemplo, asociada al mal de altura, ¿no? La congestión nasal, obviamente, relacionado a los cambios en las mucosas, ¿no? A una mayor disminución de la presión, también puede haber asociada a mayor humedad. Hasta una mayor humedad pues va a generar congestión nasal. Y en algunas ocasiones puede llegar la persona a sufrir un síncope, ¿no? Esta aclimatación, pues podemos decir que es la parte final o el proceso final de la adaptación a la hipoxia generada en altitud. Ahora, esa aclimatación pues no se va a dar, es un proceso que no se va a dar en horas, no se va a dar por lo general a partir del tercer día, incluso se refieren en algunos reportes, y puede durar semanas. Entonces, van a encontrar incluso en algunos libros hablar de mal de altura crónico, ¿no? Que se da en aquellas personas que viven a cierta altitud, pero que por diversas situaciones, su organismo a nivel vascular, a nivel endotelial, a nivel funcional propiamente dicho, va a sufrir muchas alteraciones, ya sea por patologías, por consumo de algunos medicamentos, ¿no? Que van a generar ciertos desgastes a nivel funcional. Obviamente, el principal síntoma, se les había mencionado, es el dolor de cabeza o la cefalea. Para hablar, como les dije ahora, de un síndrome de mal de altura o síndrome de mal de montaña, hay que asociarlo pues con otros signos y síntomas, ¿no? Algo que vamos a notar en las personas con un síndrome de mal de altura son alteraciones del sueño. Hace un momento les mencionaba que la cefalea debido a altura podía despertar a la persona, ¿no? Debido a la intensidad del dolor. En estos casos ya la persona va a perder horas de sueño debido precisamente al incremento del dolor progresivo. Estas alteraciones del sueño pues van a conllevar también a que esa persona se encuentre cansada, fatigada, una persona que no duerme bien, se vuelve irritable, y hay mareo, náuseas y una anorexia. Para algunos dicen es una anorexia psicológica por el mismo temor que tiene la persona a seguir vomitando o a seguir con el mareo. Entonces, hay que también tener esa diferenciación, ¿no? Esta cefalea, este mal de altura también es peligroso en aquellas mujeres gestantes. ¿Por qué? Porque sobre todo en las primeras semanas o en el primer trimestre, porque es una patología bastante frecuente en el primer trimestre, es la hiperemesis gravídica.
¿no? Entonces, de por sí, esta hiperemesis es un cuadro que genera náuseas, mareos, vómitos, deshidratación. Si a esto le sumas el incremento de la altura, estas náuseas o el vómito se puede volver incluso hasta explosivo, generando un mayor aumento de la presión que pueda asociarse a microsangrados. Vas a ver en esa persona, puedes ver cuadros petequiales, ¿no? Pequeños puntitos rojos en la piel, puedes ver inyección conjuntival, es decir, los vasitos de la parte blanca del ojo se van a sufrir rupturas, ¿no? Micro rupturas, lo cual va a generar pues microsangrados, pero que conforme aumenta la intensidad de este sangrado puede ir aumentando y el ojo puede llegar pues a verse un sangrado bastante considerable. Aparte que la deshidratación puede llegar a ser mucho más severa y puede llegar incluso hasta el óbito, ¿no? El insomnio, pues, es el segundo síntoma más frecuente, ¿no? Porque la cefalea, que puede darse en aproximadamente el 60% de los sujetos que se encuentran por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Puede haber un síncope de altitud por un reflejo, un fenómeno vasovagal relacionado a la hipoxia, ¿no? Y que en ocasiones se da en presencia de arritmias que pueden desencadenarlo. Hay algunos otros factores aquí que influyen en la respuesta de la persona a la altura. Incluso se plantea que hay una predisposición a nivel genético para que la persona pueda desarrollar o desencadenar o sufrir un mal de altura. Esta aseveración pues ha cobrado mayor importancia en los últimos años, considerando que hay proteínas que son expresamente de manifestación genética que se alteran en estos pacientes, ¿no? Podemos encontrar alteraciones a nivel de la eritropoyetina, también hay un factor inducido o factor inducible por la hipoxia, que es el factor alfa-1 inducible por la hipoxia. También ocurren cambios a través de la enzima convertidora o la enzima conversora de angiotensina, por obviamente el mismo proceso de adaptación o el proceso vasogénico. La aldosterona y, bueno, también pues el óxido nítrico, que se los había mencionado hace un momento. Entonces, para resumir, podemos decir pues que aquí, desde el punto de vista fisiopatológico, hay una hipoxia hipovárica que puede verse asociado o no en presencia de un cuadro de hipoventilación, ¿no? O un cuadro de respiración periódica, en la cual, por la misma dificultad que genera este cambio, esta adaptación, pues la persona va a tener una respiración que puede llegar, como puede ser un incremento de la frecuencia respiratoria, también se puede dar una disminución de la frecuencia respiratoria debido a pues, alteraciones o cambios en la mucosa, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba hace un momento, hay un fenómeno de congestión nasal que ya de por sí es algo que dificulta la respiración. Entonces, esa persona va a tener una respiración mucho más pausada, mucho más profunda, lo que puede generar que esta hipoxia se exacerbe o se incremente, ¿no? Y obviamente también pues en una actividad física leve, moderada, también puede generar este incremento de la hiperventilación, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto? Genera el fenómeno del aumento de la permeabilidad capilar a nivel vasogénico y a nivel citotóxico, un incremento de la retención de sodio a nivel celular. Entonces,
estos fenómenos van a generar de cierto modo que se altere la concentración entre el oxígeno y el CO2 a nivel celular, lo que va pues a generar alteraciones en algunos factores como por ejemplo la adenosina a nivel cerebral, el potasio a nivel celular, el óxido nítrico, y esto pues que genera que cambie la permeabilidad vascular. Y esto pues va a generar que a nivel cerebral una disminución del aporte de oxígeno. Entonces, y esto, pues, como les mencionaba hace un momento, genera pues vasodilatación, un aumento del flujo sanguíneo cerebral e hipertensión pulmonar, pero a pesar de que puede haber un mayor flujo sanguíneo cerebral, como les mencioné, del flujo sanguíneo es para que la sangre pueda llevar o trate de llevar al cerebro la misma cantidad de oxígeno que transporta a nivel del mar. Por eso incluso, si ustedes se han dado cuenta, en aquellas personas que una peculiaridad, una particularidad, y es que a nivel de los pómulos hay un incremento vascular, ¿no? Hay pequeñas arañitas vasculares, tanto rojizas o color vino, que son evidentes a la inspección simple, ¿no? Que es un signo indirecto de que está aumentando la perfusión o el flujo sanguíneo hacia la parte superior pues, del organismo. Hay un score, bueno, no ha salido la diapositiva, no sé qué pasó. Igual se los voy a pasar al final. Hay un score que es Lewis Lake o el Lake Lewis para valorar el mal de altura, ¿no? Es un score en el cual son diversos aspectos o criterios diagnósticos para poder considerar la posibilidad de que sea un mal de altura leve o un mal de altura grave o severo. Entonces aquí se considera la cefalea, que de las personas, pues aquellas que han superado un ascenso por arriba de los 2.500 metros, más tres síntomas gastrointestinales se valoran: anorexia, náusea y vómitos, como uno solo. Son dos nada más: anorexia y náusea y vómitos, ¿no? El insomnio o la alteración del ritmo del sueño, el mareo, vértigo, la fatiga y el inicio entre las primeras 24 horas del ascenso, ¿no? Incluso se puede dar como les mencioné hace un momento, entre las 6 a 24 horas, pero en aquellas personas de ascenso brusco se puede dar también en la primera hora, ¿no? Entonces, este score me va a dar un puntaje en la cual pues yo hago una diferenciación. Entre 3 a 5 puntos, ¿no? Menos de 3 puntos, o 1 o 2 puntos, puede ser una cefalea simplemente de mal de altura, no necesariamente, o puede ser alguna otra patología. De 3 a 5 puntos indica un mal de altura leve, y por arriba de 6 puntos un mal de altura grave, ¿no? E incluso ya hay adaptaciones, ese es un cuestionario que está en inglés, el original. Hay adaptaciones que han hecho, por ejemplo, en España, de este cuestionario, ¿no? Que se llama el cuestionario de síntomas del entorno, que es un cuestionario un poco más detallado y de mayor tiempo de duración, ¿no? Igual se los voy a enviar con Sergio, les voy a enviar estos cuestionarios para que puedan ustedes aplicarlos en algún momento de ser necesario, ¿ya? Disculpen nada más que como digo, no ha salido eso.
esa diapositiva. Ahora, el edema cerebral de altitud, ¿no? Acá me equivoqué, esta era la de la otra diapositiva. En tema de la prevalencia, este cuadrito no le he debido colocar. Esto que está acá, sí, en lo que está en escala, sí, en la parte que dice epidemiología abajo, es para edema pulmonar. Bueno, el edema cerebral de altitud es la forma más grave de mal de altura. Obviamente, ya al afectar al cerebro, pues va a afectar más de una función a nivel orgánica, no a nivel de órganos blancos o a nivel de órganos llanos. Este edema cerebral, en su mayoría, puede afectar a aquellas personas por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Hay un mayor grupo de personas que en realidad manifiestan esa patología a partir de los 4.500 metros hacia arriba, y van a encontrar en reportes así, pero se da a partir de los 2.500 metros. Es decir, desde que existe la posibilidad de un mal de altura o de un síndrome de mal de altura o mal de montaña, existe ya la posibilidad de que la persona pueda desarrollar un edema cerebral de altitud. Obviamente es una encefalopatía potencialmente grave que puede llegar a matar a las personas y que puede afectar entre 0.5 a 1% de aquellas personas con mal de altura a partir de los 2.500 metros hasta los 4.000 metros. Pero este porcentaje se incrementa para aquellas personas que se encuentran por arriba de los 4.500 metros, llegando a ser hasta un 5% de estas personas. Podemos decir que se presenta de dos formas: un edema cerebral leve y un edema cerebral grave. Incluso para algunos el edema cerebral leve lo relacionan mucho con un mal de altura. Hay que hacer una diferenciación aquí. Que si bien es cierto, en ambos se presenta cefalea, mareo, vértigos, en el edema cerebral hay una particularidad que es el enlentecimiento o el retardo en el tiempo de reacción, ¿no? La persona se vuelve un poco torpe, por decirlo así, en cuanto a respuestas. No es que la persona, a veces estás conversando y le preguntas una cosa, como que tarda en responder o en reaccionar a esa persona, y le dices, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás ido? No es que esté ido, puede ser el indicio de una forma leve de un edema cerebral. Ya en formas graves, cuando el cuadro va en aumento, se puede presentar ataxia, ¿no? Que son alteraciones en la marcha y en la estabilidad, ¿no? Sobre todo asociado a cambios posturales. Alteraciones en el nivel de conciencia, puede darse también alucinaciones, puede haber estupor y coma en la persona. Se reporta que aproximadamente la tercera parte de los escaladores que han llegado a superar los 7.000 metros de altitud han manifestado haber presentado alucinaciones de diferentes tipos, ¿no? Principalmente una de las que se asocia son las auditivas y las visuales. También puede darse o pueden encontrarse en estas personas hemorragias retinianas, parálisis de pares craneales, sobre todo del sexto par craneal, ¿no? Entonces, van a ver a una persona con una alteración a través de, un problema de los músculos oculares. Ya saben que puede asociarse a un edema cerebral asociado a la altura por afección del sexto par craneal, ¿no? Y las formas más graves incluso pueden llegar a la herniación cerebral, y en aquellas mujeres gestantes puede provocarse el óbito por hipertensión intracraneal del feto, ¿no? Entonces es algo que, como les digo, es bastante peligroso, es bastante frecuente, y preferible también tener en consideración, si alguna mujer está gestando, pasar una evaluación médica previa antes de poder viajar a un lugar de determinada altitud.
Eso es lo que nos mencionaba, ¿no? Puede haber una papiledema, hemorragias retinianas, parálisis craneales, y puede haber hipertensión cerebral y el óbito por hipertensión intracraneal. A nivel de neuroimagen, pues se va a evidenciar una disminución del tamaño de los ventrículos y además, si ustedes pueden observar, hay en todas estas imágenes, en la parte de la izquierda de su pantalla, es al inicio del cuadro y ya esto es en la parte de la derecha, ya es la regresión del mismo, ¿no? Y ahí les voy a dejar la imagen también para que ustedes puedan hacer la comparación, que los ventrículos disminuyen, hay un borramiento de los surcos a nivel del cerebro, y algo también peculiar es que no hay anomalías en la sustancia gris cortical, pero sí puede haber algunas alteraciones en el cuerpo calloso, es a lo que se refiere. Y acá también se dan los dos mecanismos que les mencionaba, ¿no? El edema vasogénico eh, relacionado a la hipoxia, que aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, y el edema citotóxico relacionado a la alteración, pues, de la bomba sodio-potasio dependiente de ATP. Lo que va a generar, pues, que haya una alteración y una retención de sodio, y obviamente el sodio, por regla básica, el sodio jala agua, ¿no? Y por ende, pues, va a haber un incremento o una mayor turgencia de las células, ¿no? Lo que va a generar el edema. Aquí, pues, lo que va a generar, ya lo mencioné, no hay una hipertensión intracraneal secundaria a una hipoxia hipovárica. La perfusión cerebral afecta por la hipoxia, y puede haber insuficiencia venosa cerebral, también reportan algunos libros. Este incremento de la presión venosa, que es similar al fenómeno de la vasoconstricción pulmonar inducida por la hipoxia, puede generar una alteración en el retorno venoso y favorecer o incrementar el edema. Por eso le digo que también en aquellas personas con malformaciones arteriovenosas no manifiestas, la probabilidad de sufrir o un mal de altura propiamente dicho o un edema cerebral pulmonar cerebral es mucho mayor. Porque de por sí una malformación venosa ya genera en cierto tiempo una insuficiencia. Lo que pasa en aquellas personas con malformaciones o con formaciones varicosas en miembros inferiores. Si ustedes tienen algún familiar que sufra de esta patología, se van a dar cuenta que hay días en que no hay un buen retorno venoso y que en la parte distal del miembro va a empezar a edematizarse. Va a empezar a edematizarse, van a encontrar la piel brillosa, y eso es un tema muy aparte. Pero se da el mismo fenómeno en todos los lugares anatómicos donde hay una insuficiencia venosa, facilita la perfusión y por ende, pues, la posibilidad de un edema. Este edema, pues, da lugar a un incremento del volumen cerebral y el aumento de la presión intracraneal. Y bueno, otros factores que me les mencionaba, ¿no? El aumento del flujo cerebral, la obstrucción del retorno del flujo venoso por alguna malformación, que también podrían incrementar esta presión. ¿Qué otras complicaciones neurológicas y neuropsicológicas podrían relacionarse a la altitud? Tenemos el accidente isquémico transitorio y el ictus isquémico, ¿no? O el ACV isquémico. El accidente isquémico transitorio, pues, tiene casi todas las patologías toda la clínica de un ACV isquémico. Sin embargo, por el mecanismo de adaptación, se recupera la perfusión a nivel cerebral y la persona, pues, recupera de cierto modo su estado de conciencia y su funcionalidad, ¿no? Bueno, dependiendo de si ha habido algún mecanismo que genere una hipoxia adicional. Ya ese es otro tema muy aparte. También se ha
manifestado o se ha evidenciado, sobre todo en necropsias de personas que han fallecido súbitamente tras cambios bruscos de altura, que hay trombosis venosa a nivel cerebral. Y esto podría estar relacionado con tanto con el vasoespasmo, la vasoconstricción, que se favorecen por la hipocapnia, por una deshidratación grave, y en algunas personas se manifiesta la trombofilia asociada a hipoxia. Entonces, lo que les mencionaba, no puede haber trombosis venosa en algunos estudios de patología o de histopatología en personas que han fallecido en grandes alturas. Se han encontrado pequeñas hemorragias asociadas a trombosis venosa. También se manifiesta o también se ha reportado que en estas personas puede darse alteraciones neuropsicológicas en el área de la percepción, en la memoria, en el lenguaje, en el tiempo de reacción, que se los mencioné hace un momento, en el aprendizaje y en algunas habilidades psicomotoras, ¿no? La persona puede volverse una persona torpe, de repente va a manifestar o puede tener problemas con la memoria a corto plazo. De algún otro modo, ciertas alteraciones del lenguaje, que no necesariamente son ACV, pero pueden ser asociadas a la hipoxia, ¿no? Un bajo aporte de oxígeno en las zonas específicas del lenguaje va a generar que la persona pues tenga alteraciones en la expresión del lenguaje. La parte de edema de pulmón o edema pulmonar, después vamos a cerrar la parte neurológica mencionando el tratamiento de esos tres problemas. En la cefalea de la altitud, como les dije, es un proceso de adaptación, entonces puede ceder 2 o 3 días. Se recomienda disminuir el ascenso o parar el ascenso cuando se produce este fenómeno. Se recomienda también que la persona repose y que empiece a hidratarse, ¿no? Pero si empeoran los síntomas, pues se recomienda ir descendiendo progresivamente de 500 a 1000 metros. Ahora, hay una pauta bastante interesante que se recomienda que el ascenso, para poder hablar de un proceso de adaptación, porque si ustedes se han percatado, yo he mencionado muchas veces personas no adaptadas, ¿no? El proceso de adaptación se dice que se da con un ascenso de 600 metros al día. Es decir, si yo voy a llegar hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar, debería aproximadamente demorarme promedio de 4 días de ascenso para poder aclimatarme de manera óptima a este fenómeno y reducir la posibilidad o la probabilidad de sufrir uno de estos cuadros. La cefalea de altitud puede tratarse con paracetamol, 500 a 1 gramo por dosis, sin sobrepasar la dosis recomendada, que es de 4 gramos al día. Y antiinflamatorios como el ibuprofeno, también 400 a 600 gramos cada 8 horas, ¿no? Sin llegar a pasar tampoco de los 2.500, perdón, de los 2 gramos al día recomendados, ¿no? Los triptanos no son eficaces, aun cuando pueden ser útiles en la migraña, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? La oxigenoterapia también puede ayudar bastante, sobre todo en las noches, de 2 a 4 litros de oxígeno minuto, va a mejorar el aporte de oxígeno y por ende pues va a disminuir la cefalea. Como un tip, ¿no? Esta cefalea debería mejorar o bueno, debería disminuyendo en intensidad aproximadamente a los 15 minutos de iniciada la oxigenoterapia. Lo que ayudaría a descartar que esto no es una migraña y es una cefalea asociada a la altitud. Para el mal de altura y el edema cerebral, pues se recomienda la acetazolamida, que es un inhibidor de la anidrasa carbónica. La finalidad, pues, es mejorar la perfusión, precisamente.
¿no? Y pues incrementar la respuesta respiratoria, ¿no? También se recomienda el uso de esteroides para disminuir el proceso inflamatorio y por ende el proceso citotóxico, ¿no? Como les mencioné, acá hay dos mecanismos, ¿no? La parte vasogénica y la parte citotóxica, ¿no? Entonces, la cetazolamida pues, es un inhibidor de la anhidrasa carbónica que actúa pues, a nivel del cerebro, túbulos renales, quimiorreceptores y vasos sistémicos y pulmonares, ¿no? Lo que genera como efecto deseado es pues, incrementar la ventilación minuto. El edema cerebral se puede tratar con acetazolamida en dosis de 125 a 150 miligramos cada 8 a 12 horas, dependiendo de la necesidad del paciente. Dexametasona, 4 miligramos cada 6 horas en vía oral. Bueno, en algunos lugares hay cámara hiperbárica portátil, en otros no. Según la intensidad de los síntomas, ¿no? La dexametasona, como le dije, a través del efecto antiinflamatorio y a nivel de las citocinas, para disminuir el efecto citotóxico, disminuye la expresión del factor de crecimiento endoteliovascular, por ende puede revertir el edema inducido por la hipoxia. Un tip adicional para ustedes, y esto, si bien es cierto, no está descrito en los libros en algunos libros, hay libros de emergencias médicas, ¿no? Sobre todo hay bastantes, bueno, la literatura americana a veces no es tan frecuente encontrar esto, pero sí hay autores a nivel latinoamericano, sobre todo en países donde tienen la influencia de la cordillera de los Andes, que para el mal de altura recomiendan pulso de dexametasona de 8 miligramos, 8 miligramos de dexametasona, con un sintomático para las náuseas y vómitos, sobre todo cuando ya hay vómitos o las náuseas son bastante frecuentes, con un dimenidinato de 50 miligramos. Endovenoso o intramuscular, si es intramuscular sí es un poco doloroso, es preferente colocarlo endovenoso, diluido y sobre todo lento. El dimenidinato es un medicamento que tiene que tener, si es administración endovenosa, lenta y diluida, ¿no? Como mínimo 20 mililitros de suero fisiológico y pasarlo pues aproximadamente en unos 5 minutos a 10. Y los pacientes tienen una buena respuesta en mal de altura, ¿no? Entonces es un tip adicional que no está acá descrito, pero que se les estoy comentando. Incluso yo lo he puesto en práctica durante mi servicio rural. Tuve la oportunidad de trabajar en una zona donde pues habían distritos que se encontraban entre los 2.500 y el más alto estaba entre los 4.300. Entonces, solamente éramos 2 médicos para toda esa zona, pero yo era el único en servicio rural, el otro médico era un médico de planta, por decirlo así. Entonces yo era el médico que iba para diferentes lugares por temas de festividades, nos enviaban de comisión, pues habían corridas de toros, habían bueno, actividades que implicaban cierto peligro, por lo cual pues debería haber un médico para atención. Y no todos tenían médico, como se les mencionó. Entonces he visto muchos casos de estos y muchos han mejorado. A la primera más del 50%, pero un 30% llega a requerir por lo menos 2 días de tratamiento endovenoso y mejoran. Ustedes los pueden ver ahorita el paciente está en su cama tirado, parece un zombie, y después de 6 a 8 horas el paciente está como si nada, como si no hubiese pasado nada, como si estuviese aclimatado. Entonces hay una buena respuesta, sin necesidad de llegar a la oxigenoterapia. También se recomienda, a manera de prevención, ¿no? El ascenso lento, ¿no? Como les dije,
Algunos van a encontrar 600 metros día, otros van a menos de 300 metros cada 6 horas, ¿no? De manera escalonada, para poder disminuir la probabilidad de sufrir una cefalea de altitud o de un edema cerebral, ¿no? O de un mal de montaña. La acetazolamida, 250 miligramos o a 1 gramo en dosis única. Dexametasona, 8 miligramos al día, también 1 o 2 días antes del ascenso. Ir con suplementación de oxígeno conforme se va ascendiendo, 2 litros por minuto, teofilina, somatriptán. Pueden ser algunos mecanismos de prevención, pero obviamente preferible, si me preguntan a mí, yo les recomendaría un ascenso lento y de repente algún factor que reduzca la probabilidad del efecto inflamatorio, como la dexametasona de 8 miligramos, o también puede ser la prednisona de 20 miligramos al día, 1 o 2 días antes del ascenso, ¿no? Y para ir cerrando, ya el último punto, el edema pulmonar de la altura. Este edema pulmonar de la altura, pues es un cuadro que es un poco de aparición más lenta en comparación de los 3 primeros mencionados, ¿no? También se produce en aquellas personas que van por encima de los 2.500 a 3.000 metros, pero puede aparecer entre el primer día hasta el 5.º día de estancia en esta zona. Y obviamente es un cuadro que va a ir precedido siempre de los síntomas del síndrome de mal de altura, es decir, la cefalea de leve a moderada intensidad a severa, náuseas, vómitos, puede haber estimulación. Okay. Puede haber estimulación de nervios intracraneales. La prevalencia de este edema pulmonar asociado a la altura varía entre menos del 0.2% de la población general que practica alguna actividad relacionada al montañismo, ¿no? Esto siempre y cuando sea un ascenso progresivo, ¿no? Que demore más de 3 días para una altitud de 4.000 a 5.000 metros. Pero se incrementa hasta un 7% cuando el ascenso se da en un solo día, ¿no? Incluso hay algunos autores que reportan que hay que hacer una valoración riesgo-beneficio para hacer un traslado por vía aérea de un paciente, por ejemplo, sobre todo un paciente séptico, ¿no? Pues si bien es cierto, la premura de atención de ese paciente implica pues, que debe llegar sí o sí en menos de 24 horas a un establecimiento de primer nivel, ya es una persona que los factores inflamatorios y los factores citotóxicos están elevados dentro de su organismo, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos que es ese cambio brusco de la presión barométrica puede asociarse a alteración de la perfusión por alteraciones de la bomba de sodio y potasio dependientes de ATP, podría incrementarse la probabilidad de sufrir un edema, ¿no? La mayoría de esos pacientes pues van con el soporte oxigenatorio, el soporte ventilatorio. Entonces, muchas veces no es muy evidenciable este evento, pero podría darse esta situación, ¿no? Sobre todo en aquellas personas que no son dependientes de oxígeno, pero que requieren o son trasladados a través de vía aérea. Entonces, hay algo que siempre tienen que valorar cuando pidan el traslado de un paciente por vía aérea si no se encuentran a una determinada altitud, ¿no? Bueno, este incremento de la incidencia también aumenta hasta un 15% cuando la altitud supera los 5.500 metros, pues, o una caminata de 4 a 6 días a esa altitud, ¿no? Aquí, para el edema
para la probabilidad de un edema pulmonar tenemos dos grupos de personas, que se las comenté al principio, ¿no? Tenemos aquellas personas que viven en altitud, obviamente que están bien aclimatados, que regresan a su zona después de vivir mucho tiempo en una altitud baja o una altitud por debajo de 900 metros, lo que se le llama el fenómeno de reentrada a la hipertensión pulmonar. Y el segundo grupo pues son personas que nunca han visitado una ciudad de altura, pero que sufren un ascenso rápido, brusco, en menos de 22 a 24 horas a esta zona de altitud, ¿no? Y pues obviamente la altitud sumada a la velocidad de ascenso más la susceptibilidad individual es un tridente que va a favorecer a que una persona pueda desarrollar un cuadro de edema pulmonar asociado a la altura. En realidad, y este cuadrito es básicamente la cascada de todo. Si ustedes se van a dar cuenta, es lo mismo que les he mencionado en otro momento. Acá tenemos dos situaciones, ¿no? La disfunción endotelial, ¿no? A través del aumento de la endotelina, el óxido nítrico vasodilatado disminuye. Por actividad simpática también puede haber una constricción venosa pulmonar. Nuestra actividad simpática más el efecto del ácido nítrico y la endotelina va a generar una respuesta vascular exagerada, va a llevar a una vasoconstricción pulmonar, no es homogéneo, lo cual va a generar como fenómeno un aumento de la presión capilar de las ramas de las arterias pulmonares. Si a eso le sumamos una constricción venosa pulmonar, va a generar pues un edema, ¿no? Y vamos a tener dos zonas, las zonas de hipoperfusión y las zonas de hiperperfusión. Estas zonas de hiperperfusión van a generar un aumento de la presión capilar transmural, generando distensión de la pared de los vasos, ¿no? Entonces, esta distensión de la pared vascular va a generar una falla por estrés de la barrera alveolo-capilar, o la barrera, en el caso del cerebro, de la barrera hematoencefálica, por ejemplo, lo que va a generar pues un daño y fuga capilar, ¿no? Esto es un fenómeno de edema hidrostático, lo que va a generar el edema pulmonar y el intercambio gaseoso va a disminuir. Del otro lado también tenemos alteración de la eliminación del líquido alveolar, ¿no? Va a producir un defecto en el transporte alveolar de sodio, por alteración de los canales de sodio. En este caso son también canales de sodio sensibles a amilorida, que disminuye la reabsorción de líquido y disminuye el transporte de agua y de sodio. Como dije, se retiene sodio, se retiene agua, eso genera edema también, y obviamente disminuye el intercambio gaseoso. Entonces, al ser una patología que afecta netamente al pulmón, pues vamos a tener síntomas respiratorios, ¿no? Que va a ser en principal la disnea de esfuerzos excesiva y progresiva. Una tos que puede ser de inicio leve, no necesariamente es una tos exigente, una opresión en el pecho y una reducción de rendimiento en el ejercicio, obviamente por afectación pulmonar. Y conforme el edema va siendo progresivo, la tos y la disnea van a ir empeorando, ¿no? Incluso pacientes que van a llegar a desarrollar una disnea de posición o una ortopnea, ¿no? En el cual el cambio de postura va a aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria. A la auscultación, al examen, vamos a encontrar crépitos pulmonares y algo que es visualmente apreciable o evidenciable es el esputo espumoso de color rosado, que ya se presenta en casos avanzados, ¿no? Podría una afectación pulmonar mayor. Al examen clínico, pues una persona que tiene una dificultad respiratoria y una baja perfusión de oxígeno, pues va a tener cianosis, ¿no? Va a haber taquipnia, taquicardia, puede haber o no puede haber aumento de la temperatura. No va a haber un cuadro de fiebre aquí. Por lo general no va a pasar de 38 grados de temperatura. Y obviamente los crépitos a nivel pulmonar a la auscultación, ¿no? A medida que la saturación de oxígeno cae,
van a existir signos de encefalopatía hipóxica o en algunos casos también se puede asociar a edema cerebral de altura, con los síntomas que ya les he mencionado hace un momento. Y eso es simplemente una valoración de un examen de gases arteriales por arriba de los 4.500 metros. Eso ya lo pueden evidenciar. En personas sin mal de altura, con una cefalea, mal de altura, leve, moderado a severo y un edema pulmonar asociado a la altura. En el estudio de imagen vamos a encontrar una distribución irregular y periférica y nodular del edema, ¿no? Como pueden ver acá, es una distribución que no es muy... no es regular, ¿no? Incluso hay formas distintas, no hay un patrón preestablecido de ocupamiento, de abordaje del pulmón. También se puede hacer un lavado bronquial alveolar en esos pacientes y vamos a encontrar pues un exudado rico en proteínas y una hemorragia alveolar leve, que en realidad es lo que le da el color o el tono rosado al esputo. Y que inicialmente no es inflamatorio, ¿no? Inicialmente no se va a encontrar esta alteración a nivel de secreción, pero solamente va a ser un nivel celular este proceso inflamatorio. Bueno, un estudio complementario es la ecocardiografía y el cateterismo de arteria pulmonar, que va a mostrar obviamente una marcada hipertensión pulmonar, que es lo que favorece precisamente este tipo de exudado a nivel pulmonar. Y bueno, tenemos lo mismo que les he mencionado, ¿no? En comparación a la patología del síndrome de mal de altura o mal de montaña y el edema pulmonar asociado a la altura, ¿no? Tenemos también medicamentos para prevención y medicamentos para tratamiento. Uno de los medicamentos que se recomienda aquí es el nifedipino. A veces dirán, profe, ¿pero por qué? Si tiene que ver con... Eso es algo que se da para incrementar la presión. Precisamente porque les mencionaba hace un momento que hay una alteración de la presión pulmonar que podría favorecer el edema. Entonces, el nifedipino en 30 miligramos, ¿no? Cada 12 horas se recomienda como parte de tanto como tratamiento como en dosis de prevención. También aquí se recomienda el salmeterol, pero como preventivo, ya no en casos de edema manifiestos, sino que el salmeterol aparentemente se demuestra que tiene en este tipo de personas una acción a nivel de la bomba de sodio y potasio, lo que va a generar que el intercambio de sodio, potasio y agua se regularice, disminuyendo la posibilidad del edema, ¿no? Entonces, también se recomienda como parte del tratamiento, pero en parte preventiva, no como un medicamento de... Y... bueno, el tadalafil, que se recomienda 10 miligramos cada 12 horas, tanto como prevención y tratamiento, pero no se recomienda su uso con el nifedipino. Igual, podríamos también evaluar los riesgos de ascenso. En riesgo, obviamente, les mencionaba hace un momento, de 600 metros, acá también hablan de 500, cuando vamos a superar los 2.500 metros de altura. Tener en cuenta personas sin antecedentes de mal de altura, de hipertensión, perdón, de edema cerebral asociado a la altura y de edema pulmonar asociado a la altura. El riesgo moderado, bueno, cuando ya hay un ascenso planificado de mayor de 500 metros al día, sobre todo cuando se ve alturas mayores de 300 metros, o cuando este ascenso va a superar los 3.000 metros en un día y no hay un reporte de susceptibilidad conocida, ¿no? Sobre todo en aquellas personas que pueden estar inconscientes por alguna otra patología y que requieren un traslado
a través de una ambulancia aérea, también podríamos decir que ahí hay un riesgo moderado también de sufrir alguna enfermedad aguda asociada a la altura. Y un riesgo alto es cuando personas que ya tenemos un historial conocido del síndrome de mal de altura, de edema cerebral o de edema pulmonar, y sobre todo con aquellas personas que tienen un ascenso planificado de muy por encima de los 600 metros, ¿no? Sobre todo 1.500 metros por día, cuando la altitud final de ascenso es por arriba de los 4.000 hasta un poco por arriba de 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, son varias cosas en realidad aquí que hay que tener en consideración. Este es un tema bastante largo. He tratado de abordar algunos aspectos puntuales que les van a servir, les van a ser útiles sobre todo en la diferenciación de uno y otro problema asociado al incremento de la altura. Entonces espero que haya sido de su agrado la presentación. Y nada, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta, en buena hora, y si no, pues hasta una próxima oportunidad, ¿no? Gracias por su atención, chicos. Buenísimo, doctor. Espectacular realmente la conferencia y muy completa, creo yo. No sé, entonces alguno de los colegas quedó con alguna pregunta. Yo más bien hablo de tu experiencia, doctor. ¿Vos alguna vez llegaste a tratar con un caso así? ¿Pudiste ver esto en algún hospital? Bueno, en realidad yo vivo en la costa, ¿ya? Como les comenté, esto se ve más en el servicio rural. Normalmente acá hay el servicio rural, o el CEROM también llamado, se da en ciudades que están por arriba de 2.000 metros, ¿no? Entonces, sí, en mi experiencia he podido ver muchos casos de mal de altura. La cefalea asociada a la altura también es muy frecuente, que no remite normalmente con paracetamol incluso. Entonces, aquí